El libro que a continuación mi compañero Jerry Guillén Sánchez y mi persona Gustavo Mora Saborío procederemos a comentar pertenece al historiador francés Georges Duby. Este libro está titulado Tiempo de Catedrales, el arte y la sociedad, 980-1420. Bueno, de este libro comentaremos los dos primeros capítulos. El primer capítulo se llama Los monasterios y el segundo Las catedrales. Bueno, es importante mencionar que Duby fue representante de la llamada Nueva Historia, en la cual la historia comenzó a descubrir al hombre detrás de las estructuras, al explicar los actos materiales de los hombres por los mitos y símbolos que los acompañan, sumergiéndose así en vertientes de la historia que antes no habían sido explorados, como más adelante se verá en este video. Como tesis, bueno, en este libro el autor sigue de cerca durante varios siglos a la civilización occidental y la evolución de las formas artísticas y su significado social conforme pasan los años. Dewey le presta atención a quienes fueron los que produjeron dicha evolución y los mecanismos que utilizaron para su propagación. Las tradiciones historiográficas que se pueden notar en este libro son el arte románico y el gótico. Por otro lado, el contexto en el que se desarrolla abarca desde el llamado oscurantismo del año 1000, pasando por la época del feudalismo y llegando hasta las cruzadas llevadas a cabo por los cristianos. Capítulo 1. El monasterio. Abarca desde el 980 hasta el 1130. Bueno, en este primer capítulo el autor inicia describiendo brevemente las diferentes catástrofes y horrores que se estaban viviendo en el año 1000, tales como las hambrunas, las epidemias, ciudades en ruinas, cambios en el clima que repercutieron en la producción de las cosechas, y que en palabras del propio Dewey se puede decir que era un mundo salvaje acechado por el hambre. Por ende, bueno, es evidente las grandes carencias en las que se encontraba la población, ya que debido a tantas penurias en las que vivían, las personas recurrían a cometer actos indeseables y que en otras circunstancias hubieran sido juzgados por cometer dichos actos. Esto se puede referenciado en lo que Jerome Bachelet en su libro titulado La civilización feudal, Europa del año 1000 a la colonización de América, en la página 104. Bueno, él dice que para tratar de escapar de la mortalidad de las hambrunas del año 1000, las personas recurrían a la utilización de alimentos sustitutos como carne de perros, gatos, de ratas, serpientes y carroñas. Además, recurrían a actos como la antropofagia, que bueno, esto era consumir cadáveres, y también practicaban, digamos, el asesinato hacia otra persona. Por lo tanto, digamos, con todo esto se puede deducir que para que las personas recurrieran a estos actos tan desagradables, la situación en el año 1000 era bastante precaria. Por todas estas cosas, las personas vivían atemorizadas de que estuviera cerca el fin de los tiempos. Aún más que al cumplirse los 1000 años, creían en que todas esas desgracias que, digamos, estaban sucediendo fue lo que en el Apocalipsis había sido escrito desde antaño por el apóstol San Juan. Bueno, el pasaje es en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, digamos, este pasaje fue tomado muy en serio al punto de que las personas del año 1000 vivían en constante angustia y atemorizados de que esto de verdad fuera a suceder. No obstante, estas concepciones del año 1000 pueden ser discutidas,
ya que en otra de las lecturas correspondiente a esta semana del autor Humberto Eco en su libro Historia de la Fealdad, en la página 78, él dice que la gente humilde de la época no sabía ni siquiera que estaba viviendo en el año 1000, porque todavía no era de uso común la fechación a partir del nacimiento de Cristo. Por ende, bueno, se puede observar que las contradicciones respecto a las ideas surgidas respecto al oscurantismo del año 1000 son variadas y ambivalentes. Sin embargo, a partir de esta época fue como en el siglo XI Europa comenzó a resurgir, debido en gran parte a las técnicas agrícolas que empezaron a desarrollar. Esto lo ejemplifica el mismo Bachet en el libro mencionado anteriormente, en la página 105, porque digamos, él alude a que la extensión de las superficies cultivadas se logró porque las personas empezaron a explotar terrenos que antes no eran considerados aptos para el cultivo, y también gracias a que el maíz se podía adaptar a cualquier tipo de terreno. Por lo tanto, digamos, es evidente que las técnicas agrícolas fueron sumamente importantes para salir de las situaciones difíciles que estaban pasando los medievales. El arte en aquella época podría decirse que era visto desde una perspectiva un tanto extraña, ya que para ese tiempo el arte era el sacrificio, debido a que su pensamiento era bastante conservador. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, los cristianos del siglo XI se sentían aplastados por el misterio de lo divino, algo que para su entendimiento era difícil de comprender esas cosas. Entonces la importancia de los monjes adquiere relevancia, y aunado a la pérdida de cierta parte del poder de los reyes, debido a que también empezaban a aparecer los señores feudales. Aunque los monarcas perdieron en parte su poder, gracias a esto fue como se dio el nacimiento del arte, ya que las obras más importantes fueron punto de referencia para las investigaciones de la época. Y es que la importancia radicaba en que el rey, ungido por la iglesia, al igual que los obispos, era visto como mediador entre Dios y las personas. Por eso las obras de arte debían originarse de éste, siendo ahora catalogado como emperador. En este punto es donde se halla la conexión entre el arte de Occidente con el de la Roma clásica, ya que ambas partes derivan de la reforma del imperio. Y es que bueno, la significación de emperador derivaba en que éste se encontraba por encima de cualquier otro rey, siendo ratificado por el mismo Dios e inferior únicamente a él. No obstante, esto solo fue en la teoría, ya que debido al auge del feudalismo, los habitantes reconocían más a los señores locales que al mismo emperador, puesto que los señores locales eran los que les garantizaban la protección y la paz. De hecho, en la época del feudalismo fue en que el arte románico surgió. Sin embargo, este fraccionamiento llevó a que cada región velara solo por su propio interés. La alta cultura del siglo XI ignora a la mujer, ya que ni siquiera las incluye ni existen figuras de santas. Esto según el mismo Georges Duby y Michel Perrot en el libro Historia de las mujeres en la Edad Media, en la página 36, se explica que los medievales lo creían porque a causa de ellas es que ha entrado en el mundo la muerte, el sufrimiento y el trabajo. Y bueno, esto radica en lo que el libro del Génesis, en el capítulo 3, habla sobre cuando Eva comió del fruto prohibido, dándole a Adán de este, trayendo así al mundo el dolor, el trabajo y la muerte. Entonces se puede ver que a la mujer se le veía con gran desconfianza y la relacionaban con el engaño y con el diablo. De igual forma, muestra de esto fue la manera engañosa con la que la papisa Juana llegó al puesto de papa. Debido a esto, a la mujer se le veía como una persona que no era digna de confianza y mucho menos de alabar a alguna que otra como una santa. Los monasterios y los monjes adquieren
gran importancia debido a que estos eran vistos como los únicos con poder para calmar la ira de Dios. De igual manera se les encomendaba la tarea de intercesión para la salvación de las personas. A través de estas situaciones fue que los monasterios empezaron a multiplicarse por todos lados y también, digamos, los situaban cerca de los castillos por la importancia que habían adquirido. Esto conllevó a que el arte del siglo XI despegara aún más, retratando obras de arte de estilo litúrgico. De la misma forma, debido a la gran importancia que adquirieron los monasterios, se pudo ver un incremento en las congregaciones de monjes. Ejemplo de esto fue la Orden de Cluny, la cual fue una orden autónoma y recibió órdenes únicamente del Papa. Sin embargo, como los medievales no comprendían mucho acerca de los signos de la divinidad de Dios, a través del arte lograron entender dichos signos, pudiendo comprender el misterio que de ellos emanaban. Buenas tardes compañeros, bueno, ya como segunda parte del capítulo está el tema de la catedral que se da entre los años del 1130 al 1280. Que es importante mencionar primero que la catedral por definición es la iglesia del obispo. Se cambia un poco la idea que se había mencionado en el capítulo anterior de que el monasterio era, por así decirlo, la casa del rey. Ahora esa idea se cambia porque la catedral es de la iglesia, es del obispo. Por lo tanto, también se toma como la iglesia de la ciudad. El arte de las catedrales significó ante todo en Europa el renacimiento de las ciudades. Con la construcción o con la implementación de las catedrales se comenzó a dar lo que son las ciudades. En ese momento la mayor parte de los señores habían decidido trasladar, nos comenta el autor, su residencia a la ciudad, hacia la cual convergerían a partir de entonces productos de sus dominios. Es decir, que la catedral funcionó como un centro para potenciar lo que es las ciudades. Ahora bien, con la llegada de las catedrales se genera un nuevo tipo de arte y se deja un poco de lado el arte que se venía representando con anterioridad. Con las catedrales en París culmina con el arte gótico, que aparece como un arte real, un arte de la realeza y de la iglesia. El arte de las catedrales, bueno, culmina con la celebración de un Dios encarnado y pretende representar la unión pacífica del Creador y sus criaturas. Viene a cambiar muchas de las nociones este arte gótico de las que se venían presentando con anterioridad. Ok, para dar una pequeña seguimiento con otras lecturas que estaban para esta semana, en la lectura Arte y Belleza de la Estética Medieval de Umberto Eco, el autor menciona que la evolución del feudalismo a las ciudades municipales, las primeras cruzadas, el desbloqueo de los tráficos, el románico con los grandes caminos a Santiago de Compostela, el primer florecimiento del gótico, generaron una sensibilidad hacia un valor estético y también hacia un marco teológico. Es una clara referencia a lo que va en nuestro libro, que se basa sobre esa doctrina teológica que se comienza a crear mayoritariamente por parte de las ciudades. Como segundo apartado tenemos a Suger y en el apartado de Dios es claridad, que va entre los años 1130 y 1190. Suger fue el constructor de la iglesia de Saint-Denis, y cuando terminó de construir la iglesia, para entrar un poco en detalle sobre este autor, dijo: quien quiera que seas, si pretende rendir honor a estas puertas, no admires ni el oro ni el gasto, sino el trabajo y el arte. La obra noble brilla, pero brilla con nobleza. Que sirva para iluminar el espíritu, los conduzca por medio de las luces verdaderas de la verdadera luz, de la cual Cristo es verdadera puerta. Una de las frases que dijo Suger después de construir muchas de las catedrales y centros religiosos de la época.
Como se había mencionado anteriormente, construyó la iglesia de Saint-Denis, fue un fiel seguidor de Dionisio y su centro a la hora de crear las iglesias fue la iluminación. Cristo, bajo la idea de Dios es luz, entonces las iglesias tenían ventanales grandes, tenían bastantes aberturas a la luz para cuando estuvieran en los actos ceremoniales, esa luz irradiara por toda la iglesia. Uno de los factores importantes que da Suger y cambia la arquitectura de esas iglesias hacia la idea de que Dios es luz. Y él veía dentro de las ceremonias un factor bastante de luz, de que Dios bajo esa luz se representaba. Otro de los factores importantes de Suger dentro de la arquitectura fue la inclusión de la Virgen María. En un sistema de iconografías, la Madre de Dios tenía un papel de encarnación. En Saint-Denis ocupaba todavía un sitio menor. Por el contrario, en las catedrales de Francia dedicada a Nuestra Señora se instalaron en el centro de la decoración monumental representantes de la maternidad divina que tuvieron el efecto de traer la devoción de las multitudes. Gracias a esta noción, tanto la Virgen como la mujer en general pasó a tener una connotación más importante dentro de la teología o la religión dentro de esa época. El autor José María Escartín, en el libro Devoción y Amor a María en Camino, muestra tres rasgos fundamentales de la verdadera devoción a María, que es el reconocimiento de su excelencia como Madre de Dios, que fue lo que hizo Suger, ponerla a ella como la verdadera Madre de Dios, el amor filial hasta la Madre Nuestra y la imitación de sus virtudes. Mayoritariamente dentro de esa época de lo gótico se representa mucho el reconocimiento de su excelencia como Madre de Dios. Pero sí es importante resaltar la lectura de José María Escartín para entender mejor esta lectura. Otro factor es la percepción hacia la mujer, como había mencionado, debido a la incorporación de la Virgen María, dice que la Virgen Madre borra los pecados de la mujer, hace huir los demonios, los deseos perturbadores, los sueños impuros, los redime. Básicamente durante esa época la visión de María llega a eliminar muchos de los factores que se iban representando de la mujer e inclusive se ve en el primer capítulo dando esa connotación completamente diferente hacia la percepción de la mujer, no como algo malo, sino ya como algo divino, que fue algo lo que se mencionó en la clase anterior. El profe mencionó a Le Goff, que decía que la historia de la mujer no puede ser solamente representada por una sola visión, sino hay que ver todas las variantes, y la arte gótico de Suger añadió a la mujer dentro de una visión más divina. Ya como segundo capítulo tendríamos la Edad de la Razón, que va de 1190 a 1250. En esta época resalta la figura de San Francisco de Asís. Es un hombre que dejó prácticamente todos los placeres de la riqueza para dedicarse fielmente a seguir a Dios. Una de sus frases es: conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me basta. Con base, bueno, a la frase anterior, resalta mucho de que durante esa época la mayoría de cleros, obispos que estaban, eran ricos, que es uno de los factores que criticaba San Francisco de Asís, porque según él, la iglesia debía vivir, según él, la iglesia debía vivir en austeridad, en humildad. Entonces el versículo de San Mateo del 26 al 24 nos ayuda a entender muy bien esta visión que tenía San Francisco de Asís. Otro factor importante de San Francisco de Asís es que tenía una visión muy parecida a la de Suger, porque Suger veía en cada criatura, en cada especie, que tenía luz propia, luz de Dios. Sin embargo, San Francisco de Asís veía que cada criatura era hermano de él, que cada criatura proviene de Dios, por lo tanto son semejantes. Entonces son visiones muy parecidas que se mantienen en el tiempo. Ahora bien, otro de los factores muy importantes del libro es el tema de las cruzadas.
En el primer capítulo nos muestran que San Bernardo es también quien lanza las cruzadas, aconseja a monasterios, a los reyes, se dirige al albid para predicar contra los cátaros. Es importante esta visión de cómo la iglesia durante ese momento estaba muy involucrada con las cruzadas porque necesitaban ese punto de inflexión y de reconocimiento para que funcionara. Como se mencionó, con el tema de las cruzadas, el asalto a Constantinopla que se vio en la semana 9 por parte de la lectura de Steven Romanin, Historia de las Cruzadas, volumen 3, el autor menciona que se precipitaron en curva aullante por las calles y hacia casas, arrebataron cualquier cosa brillante o destruyeron lo que podían llevarse. Y no solo se detenían para asesinar o violar, o para abrir las bodegas de vino en busca de refrigerio. No se libraron ni los monasterios, ni las iglesias, ni la biblioteca. Esto es un factor que afectó bastante la moral de esta época, sin embargo también fue de mucha ayuda para la estética de las catedrales. Esta conquista de Constantinopla, este saqueo, permitió tres cosas: recaudar algunas reliquias como fue un fragmento de la cruz, la corona de espina y la lanza con la que Jesús ha atravesado. Esto representó para la iglesia la oportunidad de poder decorar con oro, hacer una mayor decoración para representar estas reliquias que fueron obtenidas. Ya para finalizar, el tercer capítulo trata sobre la dicha que va entre 1250 y 1280. En este capítulo, los miembros de la iglesia tomaban pues conciencia de la región cristianizada, constituía una pequeña parte del universo, era muy pequeña la que había. Y se dieron cuenta también que en Europa, a partir de ese momento, caduca la época de la Guerra Santa. Se dieron cuenta que intentar instaurar la cristiandad por medio de las guerras no era lo más adecuado. Entonces intentaron hacerlo de una manera más pacífica, dando oratorias, dando charlas sobre la cristiandad. Esto a su vez generó una decadencia del arte que se venía presentando debido a la resistencia de las otras localidades en las que se intentaron repartir. Y ya por último, de manera de conclusión, este libro de Duby nos ayuda a entender no solamente cómo fue la evolución de la arquitectura de las catedrales, sino que también da una perspectiva amplia de todos los factores, porque el tema de las cruzadas, la Virgen María, dan diferentes factores que se analizan, constituyen el conocimiento de cómo se instauró durante la Edad Media. Entonces es un tema bastante interesante cómo el autor no solamente se enfoca en el centro de la arquitectura, sino también que aborda diferentes puntos, como lo es el tema de las cruzadas, el tema de San Francisco de Asís y otros más. Muchas gracias.